Bueno, acá tengo un mapa sobre la situación económica de Perú y cómo aumentó o disminuyó según el gobierno que tenía en la época. Pues si miramos la gráfica, el primer gobierno de Alan García, la economía estaba en un 4%. Después en 1990 a 1995 estaba en un 22% la economía, que este gobierno fue el que más fortaleció la economía de este país. El gobierno de Alberto, de 1995 al 2000, estuvo en un 18%. En el 2001 al 2006, eh, que la tuvo Alejandro Toledo, estuvo en un 19%, superando al anterior gobierno. El gobierno de Alan García del 2006 al 2011 estuvo en un 11%. Y el siguiente gobierno del 2011 al 2016 disminuyó a un 10%. Entonces, pues este es el análisis de la economía en cuanto fue favorecida en cada gobierno de estos personajes. Perú tuvo la crisis de la deuda de los 80 años, que fue a principios de los años 70, y un grupo de investigadores extranjeros no invertían capital en este país. A partir de 1972 hasta 1983, la inversión extranjera en este país era bastante baja en relación a la PIB, alcanzando casi un 2% sobre el PIB. Como hicimos un análisis en la anterior diapositiva, en el gobierno de Alan García se buscó renegociar la deuda externa directamente con los acreedores y no pagarla según lo planificado por los gobiernos internacionales. Lo que más afectó a esto fueron los productos farmacéuticos y aumentaron en un 600% y la gasolina en un 400%. Desde septiembre de 1988, la inflación se convirtió en hiperinflación. Ese mes los precios subieron un 114%, mejorando un poco la economía de este país. Y pues el resto de la diapositivas las va a presentar el compañero Sebastián Parra. Bueno, bueno, yo voy a presentar al dictador Alberto Kinja Fujimori. Eh, bueno, eh, eh, bueno, en la biografía de Fujimori, pues se dice que, bueno, es hijo de un migrante de Japón y nació en 1938, ¿sí? Antes de convertirse Alberto Fujimori en presidente, pues era un profesor, ¿sí? De la Universidad de La Molina. Y después de haber sido destacado aquí, se convirtió en director de la universidad. Eh, Primero, se dice que Alberto Fujimori se hizo presidente porque le preocupaba su país, ¿sí? Porque a él no le interesaba mucho sobre la política, pero quería ayudar a su país. Entonces, en 1990 al 2000, tuvo dos presidencias, bueno, dos presidencias. Fue elegido 3 veces, pero la tercera fue como que destituido de una vez porque se vio como una corrupción ahí en esas elecciones, ¿sí? Eh,
En su presidencia, él tuvo que, él tuvo que hacer, dar medidas extremas porque habían guerrillas y también la economía del país estaba muy baja. Entonces, su presidencia tuvo que aliarse con los militares para poder para poder quitar a las guerrillas, ¿sí? Esa es una de sus, esas eran una de sus ofertas a la presidencia, ¿sí? Y pues en el 2007 se arregla una extradición porque él ya había cometido unos delitos, él estaba en Chile. Eh, Se arregla la extradición y el 7 de abril del 2009 el tribunal condenó a Alberto Fujimori 25 años. Y ese mismo año le dan 6 años de prisión más. Bueno, logros presidenciales, ¿sí? Pues Alberto Fujimori en su presidencia, bueno, en su liderazgo, pues lucha contra el terrorismo y pues se nota una gran baja de los terroristas, ¿sí? Y se inicia una pacificación nacional y reforma la economía. Eh, Esto tampoco a mucha gente le gustó porque como que subió los impuestos. Eh, entonces no mucha gente podría pagarlos. Eh, y rescate de los rehenes de la residencia del embajador de Japón. Hubo un atentado, bueno, estuvieron en una residencia unas personas muy importantes, entre ellas estaba un embajador de Japón. Entonces, una guerrilla toma secuestrado a todos. Y Alberto Fujimori, pues, no iba a negociar con guerrilleros. Entonces arma una estrategia y pues murieron todos los guerrilleros que estaban ahí y hubieron 2 heridos. Eh, Hizo una paz con Ecuador porque ahí había una lucha contra las tierras. Algunas tierras no le pertenecen. Bueno, hubo como una disputa con Perú y Ecuador sobre unas tierras. Entonces, Alberto Fujimori pues hace una paz con Perú y le da parte de esas tierras que estaban en disputas a Ecuador. Eh, Prevención de desastres naturales, pues aquí Alberto Fujimori hubo una inundación, bueno, muchos diluvios, eh, y entonces Alberto Fujimori fue y comandó pues una, lideró cómo arreglar todo, ¿sí? Bueno, entonces este dictador, este presidente, cometió unos delitos y por eso es que está como 25 años en prisión. Eh, los, la segunda sentencia contra el ex jefe de Estado fue por asesinato de un profesor universitario. Un delito de peculado
Alberto Fujimori fue sentenciado 7 años y 6 meses de cárcel por haberse apropiado de 15 millones de dólares. Sentenciado por corrupción. Su cuarta condena fue dedicada en el 2015 y fue por delitos de corrupción. Diarios de chicas, por último, el 8 de enero de 2015, la carta de la Sala Penal Liquidadora condenó a Alberto Fujimori a 8 años de prisión por haber usado fotos de las Fuerzas Armadas y el SIM para financiar y crear diarios de chicas. Pues la represión social que sufrían ahí los peruanos en esa época, pues era el temor, porque Alberto Fujimori, ese año que tuvo de presidencia, le gustó el poder. Entonces le cambió el poder, lo cambió a él. Entonces, Alberto Fujimori, pues todo el mundo le tenía miedo, porque estaba aliado con los militares. También le dio armas a unos granjeros para que se defendiera contra contra las guerrillas, porque los militares pues los mataban y mataban a los granjeros y pensaban que ellos eran la guerrilla, ¿sí? Entonces, entonces la gente como que le tenía miedo. Y bueno, fin de la presentación. Listo, vale chicos, muchísimas gracias entonces por esa presentación. Interesante cómo ustedes llevan esa dictadura hacia la parte actual, ¿no? De cómo se actualiza esa dictadura. Y cómo es la dictadura hoy en día, ¿no? O sea, Alberto Fujimori es un peruano japonés, ¿cierto? Que se toma el poder y que crea unos grupos, o sea, al darle armas a los campesinos, eso es crear grupos paramilitares para defenderse, ¿cierto? Y eso pues también, de alguna manera, lo hemos representado en nuestro país. Por algunas situaciones en las que empresas y políticos han estado vinculados a los paramilitares. Bueno, entonces, rápidamente vamos a coevaluar esta exposición. Entonces le voy a pedir el favor a Laura Acosta. Laura Acosta, ¿me escuchas? Señor. Según la exposición de los compañeros, su material, su presentación, su discurso, el manejo del tema, de 1 a 5, ¿cuál sería la nota que le pondrías a este grupo? 4. 4. Listo, vale, muchísimas gracias. Luis Alejandro Cifuentes, de acuerdo a tu contribución al grupo, a tu contribución a la exposición, el manejo de tu tema, ¿cuál sería la autoevaluación? De 1 a 5. 4-3. Sebastián Parrado. 4-3. Listo. ¿Y Sebastián Parrado? Un 4. Listo, perfecto, chicos. Ya pueden encontrar todas sus notas en Fidias. Vamos con el siguiente grupo. Vamos con el grupo de Tomás Reina. ¿Listo? Tienen ahí la opción de compartir pantalla. Chicos, dejan de compartir pantalla para que los otros compañeros utilicen esta posición. ¿Tomás está? ¿Tomás Reina? Sí, profe. Listo. Entonces, la pantalla es de ustedes, chicos. Tienen 7 minutos con 43 segundos en esta presentación y seguimos en la próxima sesión. Igual siguen ustedes, ¿listo? Entonces,
comienza la exposición. Por favor, que el tiempo sea exacto, de 15 a 18 minutos máximo para que alcancemos a exponer todos. ¿Listo? Los escuchamos, Tomás. Chicos, tienen 14 minutos. Profe, ¿Sí? profe, pues es que en mi grupo pasa un problemita y pues la verdad yo no he tenido tiempo de hacer nada ahí. Y pues lo que yo hice fue que la hice yo aparte porque pues el resto del grupo entró en la conclusión de que a mí me sacaran y pues profe, la verdad yo sé que yo no le escribí ningún comunicado ni nada, pero pues yo hice una corta exposición, pero me documenté muy bien del tema. Vale, no hay ningún problema, Tomás. Digamos que ese tipo de temas ustedes tuvieron que haberlos resuelto como chicos de noveno, ¿no? O sea, hablando, como estando ahí pendientes. Entonces, la exposición completa, ¿quién la tiene? Pues se supone que ya habíamos hablado de eso, y que pues que ya habían hablado contigo, pero pues Nosotros nos tratamos de reunir muchas veces con Tomás y nosotros adelantamos trabajo y él nunca se conectó. Entonces, pues, nosotros hicimos un video. Y No, es una situación que se presenta y es entendible, entonces no se preocupen. Carolina y Gabriela, entonces empiecen la exposición las personas que trabajaron pues con la exposición de ustedes. Y ya después, entonces, miraremos a ver qué va a pasar con la nota de Tomás. ¿Listo? Bueno, entonces, profe, voy a compartir que nosotros hicimos un video ¿Listo? en una plataforma. De una. Augusto Pinochet nació el 25 de noviembre de 1915 y murió el 10 de diciembre de 2006. Fue designado como comandante en jefe del Ejército de Chile el 23 de agosto de 1973, designado por el presidente Salvador Allende. Ascendió meteóricamente dentro de las Fuerzas Armadas y en 1969 ocupó el cargo de general de brigada. Su dictadura empezó el 11 de septiembre de 1973 y finalizó el 11 de marzo de 1990. En 1973 dirigió un golpe de Estado que derrocó el gobierno democrático de la coalición de partidos políticos de izquierda denominada Unidad Popular, poniendo fin al periodo de la República Presidencial. Desde ese momento Pinochet gobernó. Durante la dictadura quedaron prohibidos los partidos políticos y sindicatos de trabajadores. El régimen militar aplicaba la censura sobre los medios de comunicación y se limitaron los derechos y libertades, como la libertad de expresión y la manifestación. Pinochet adoptó un modelo económico neoliberal similar al sistema de Estados Unidos, que permitió a grandes empresas enriquecerse a costa de privatizar servicios básicos. El
final de la dictadura, a pesar de que los partidos y movimientos de izquierdas estaban ilegalizados, la oposición al régimen empezó a organizarse en secreto durante la década de 1980. Se convocaron las primeras protestas y manifestaciones, se organizaron paros nacionales e incluso sabotearon instalaciones energéticas. En esta imagen podemos observar a personas del pueblo se quejan por no tener una educación o un salario para una buena vida. Y al lado derecho de la pantalla podemos ver una persona del gobierno, que es integrante del gobierno, disfrutando de una buena vida. En la imagen se puede observar cómo una persona con un poder superior controla con su mano a personas del pueblo o de la comunidad. En la imagen se puede observar que es una persona muy importante, que es el centro de atención, y el resto de personas que se observan en la imagen al lado de esa persona importante son otras personas que no tienen mayor importancia. En la imagen podemos ver cómo los ciudadanos son los que sostienen la economía de un lugar en específico, ya que el gobierno y el banco están sin hacer nada, por así decirlo. Y ahora vamos a decir unas características de pues, la dictadura de Chile. La primera característica es que la dictadura de Chile fue un modelo del gobierno autoritario de extrema derecha. Sostuvo medidas anticomunistas impuestas por los Estados Unidos. La tercera es que limitaba la libertad de expresión y prohibía el derecho a reunirse políticamente. Sustituyó el Congreso Nacional por una junta de gobierno. Bajo su gobierno se registraron más de 40.000 víctimas entre asesinatos, desaparecidos. Algunas de las causas de la dictadura de Chile fueron la influencia